Radio San Borja presenta Visita de Médico con el doctor Luis Pun. Bienvenidos. De la noche, 1 minuto. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra visita de médico a través de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Efectivamente, 7 de la noche, 1 minuto. Estamos en vivo como todos los jueves de 7 a 8 de la noche y también nos pueden seguir vía www.radiosanborja.com y como siempre en la compañía, en la conducción con el doctor Luis Pun. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, queridos oyentes. Hoy en la noche tenemos un invitado muy especial acá en Visita de Médico. Nos ha venido a visitar el doctor Alberto Satuy. Así es. Que es cardiólogo, es más, es mi cardiólogo, él es el que me ve cada 6 meses. Ah, ¿cada cuánto? Sí, cada 6 meses. A veces voy me demoro un poquito más. 6 meses y un mes más. Pero siempre. ¿Pero por qué 6 meses? Porque ese es la rutina. Sí, voy un par de veces al año con Alberto. Y nada, excelente. ¿Y cómo está en ese momento, según el diagnóstico del doctor Alberto? Bueno, pues estaré bien. ¿Cómo lo ves? Está muy bien. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirnos aquí a la audiencia. Y sí, es cierto. Médico de lucho de muchos años atrás y es un gusto hacerlo. Así es, y vamos a hablar sobre factores de riesgo cardiovascular. Bueno, sí, los factores de riesgo es lo que necesitamos hacer medicina preventiva. Realmente de eso se trata, ¿no? Entonces, yo no sé cómo haces tú tu división o la lógica en que manejas el tema de los factores de riesgo, pero para nosotros, para mí, yo manejo factores de riesgo externos y factores de riesgo propios, ¿no? ¿Tú lo manejas así o tienes alguna otra forma de hacerlo? Tú sabes que hay muchas sistemáticas, Lucho. Yo creo que en realidad lo más importante, sí, yo a veces pongo un poco los modificables y los no modificables, claro. ¿No es cierto? O sea, eso a veces sirve también para que una persona sepa en qué se puede enfocar y en qué no. Por ejemplo, todos sabemos que el ser varón es un factor de riesgo. Claro, de los no modificables. Exacto, eso está dentro de los no modificables. ¿Por qué? Porque durante nuestra vida, indefectiblemente vamos aumentando en edad, que es el otro factor de riesgo no modificable. Nunca vamos a tener menos años. El ser varón nos quita a nosotros una posibilidad. Las mujeres tienen un beneficio por el nivel de estrógenos, el hombre no lo tiene. Entonces, el ser varón implica tener más riesgo. El aumentar de edad también implica tener más riesgo. La herencia es otro factor que no es modificable. Así es. La herencia la tenemos y así va a seguir toda la vida. Entonces, ahí es que tenemos una predisposición para enfermarnos. Y los que son modificables son los otros. Esos son los que nosotros tenemos definitivamente alguna, digámoslo así, una culpa. Ya, ¿sí? Claro. De no poder manejarlos y de no poder manejarlos bien. Como el tabaquismo. Como el tabaco, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que nos sucede y decimos, bueno, yo fumo. Sería algo modificable, pero si no dejo de fumar, entonces es un problema. La hipertensión arterial, otro factor de riesgo que es modificable. Ahí no como para decir lo tengo o no lo tengo, sino lo controlo o no lo controlo. Y en el mismo grupo de los modificables están sobrepeso, sedentarismo, colesterol elevado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros que son menos conocidos, pero sí son importantes. No sé si con eso Lucho claro, bastante bien. Claro, es más o menos como te decía, ¿no? Como externos e internos, ¿no? Entonces, exacto. De eso se trata. Es tratar de analizar qué factores tengo yo de riesgo para un problema cardiovascular. Exacto. Entonces, ya que estamos en esto de los factores, Alberto, y me decías del sexo, sabemos que hay un problema mayor en personas varones, en nosotros es más el problema, ¿no? Sí. Entonces los que tienen, por ejemplo, infarto
son más varones que mujeres. Los deportistas que mueren en la cancha son hombres. Nunca he sabido de mujeres atletas que mueran de infarto. Sí, efectivamente. ¿No? Los que mueren en la oficina trabajando son hombres y no mujeres, ¿no? Ahí es lo usual, ¿no? Ahí pones varias ideas, mira, que son muy interesantes. En primer lugar, la enfermedad coronaria tiene mayor prevalencia en varones hasta cierta edad. Así es. ¿No es cierto? Empezamos antes. Los varones empezamos a tener una mayor prevalencia de enfermedad coronaria a partir más o menos de los 50, 55 años, sobre todo es un punto de corte interesante. Se ve en edades menores, pero generalmente ese es un punto de corte. De ahí, la enfermedad coronaria es mucho más frecuente en el varón, pero hasta más o menos los 65 años, 68 años, en que se empiezan a juntar las curvas y luego se hace mucho también, muy frecuente en las mujeres. En las damas, claro. En primer lugar porque ya no tienen la defensa de los estrógenos, y esto también se ha ido modificando con el tiempo por algo que también decías, y es el estrés del trabajo, el tabaco, que ahorita nuestras pacientes mujeres también fuman, también trabajan, incluso tienen un estrés a veces de trabajo y casa. Entonces realmente la vida también de la mujer ha cambiado bastante. Yo creo que esto a futuro probablemente acercará las curvas un poco más a la etapa, digamos, a partir de la menopausia, en que caiga ahí sí el apoyo de los estrógenos. Y de ahí empieza a formarse la enfermedad hasta más o menos los 65. Pero entonces, para que los que nos escuchan manejen también los términos, esto quiere decir que las mujeres, por el hecho de tener los estrógenos, mientras la mujer esté en su etapa fértil, digamos, y tenga los estrógenos, ¿están, entre comillas, protegidas contra infartos? Tienen un nivel de protección, pero todo depende, como decíamos hace un rato, del nivel de riesgo. Si yo tengo un nivel de riesgo muy bajo, entiéndase, por ejemplo, soy una mujer joven, que hace deporte, atleta, que no es hipertensa, atleta, que no fuma, que no tiene colesterol elevado, entonces, y además es mujer, o sea, la enfermedad es alejadísima. Pero si esa misma mujer, a pesar de tener la protección de estrógenos, es fumadora, hipertensa, sedentaria, tiene sobrepeso, fuma, entonces obviamente que esa protección se va acortando. Y probablemente cuando el reloj biológico le diga se cayeron los estrógenos, su enfermedad coronaria va a ir aumentando. Me imagino que mucha gente querrá hacer sus consultas, doctor. ¿Podemos habilitar los teléfonos, le parece? Absolutamente, un placer. 225-3344, 225-3344 para sus llamadas, el teléfono aquí de cabina, efectivamente, para que la gente llame y pueda hacer sus preguntas, sus consultas, o si no, también envía un mensaje WhatsApp, al WhatsApp de la producción, o también puede enviar sus audios al WhatsApp, efectivamente, al 977-649-770, repito, 977-649-770 o el 225-3344, y también saludamos a la gente que nos escucha y que nos ve también, efectivamente, vía nuestro portal www.radiosanborja.com en todo el mundo. En todo el mundo. Efectivamente. Sí, hemos recibido algunos mensajes desde Guatemala la semana pasada. Oh, qué bueno. Que la gente, pues efectivamente, gracias a la magia del internet, nos puede seguir en todo el mundo, entre el país. Correcto. Una llamada. Tenemos la primera comunicación, vamos a colocarnos los audífonos. Tenemos una comunicación, Teresa de Surco. Hola Teresa, buenas noches, bienvenida. Teresa, buenas noches. No, parece que perdimos la comunicación. Bueno, que vuelva a intentar. ¿Ahí se encuentra? Sí, bueno, hola, te escuchamos bajo, sí. A ver, Teresa, adelante, buenas noches. Sí, te escuchamos, Teresa. Hola. Bueno, perdimos la comunicación, vamos a retomar el tema con el diálogo con nuestra amiga Teresa que llamó de Surco. Doctor. Muy bien, entonces tenemos el primer factor no modificable, que es el hecho de ser varón. Luego tenemos otros factores no modificables, como es la herencia. Sí. Cuéntanos un poquito de eso, de ese asunto de la herencia. Mira, este es uno de los elementos, yo pienso que es de los más importantes. Definitivamente hay un sustrato que nosotros tenemos que a veces se puede manifestar por factores evidentes. Tú encuentras familias, por ejemplo, que tienen niveles elevados de colesterol en toda la familia. Tienes familias donde encuentras un
nivel de colesterol bueno, que es el de alta densidad, el HDL, lo encuentras bajo. Tener poco de ese HDL es malo, también lo es en familias. La predisposición genética para ser hipertensos también tiene una alta incidencia familiar. Y el resto de enfermedades también, hasta los hábitos, que no necesariamente te vienen con la genética. Padre sedentario, hijo sedentario, padre, familia con sobrepeso. O sea, lo que te digo es muy variada la carga genética, pero lo importante es que a veces tú no encuentras el factor que relaciona a todos los miembros de esa familia y hay alta incidencia de enfermedad coronaria. Quiere decir algo que es, todos lo sabemos, los médicos, Lucho también lo sabe, es nosotros conocemos muchos factores de riesgo cardiovascular, pero no conocemos todos. Hay algunos que se transmiten en familias y que nosotros podemos no tenerlos claramente identificados, pero ¿qué hace? Yo les diría, tengo mucho más preocupación por una familia que tiene una alta incidencia de pacientes con enfermedad cardiovascular que muchas veces algunos factores reunidos. Mira. O sea, el elemento genético es muy importante. Me dice que ya tenemos una vez más la comunicación con nuestra amiga Teresa de Surco. Ahora sí, Teresa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Sí. Quería hacerle una pregunta al doctor Pun y también al doctor invitado, el cardiólogo. ¿Cómo es el nombre del doctor cardiólogo? Satuy, el doctor Alberto Satuy. Doctor Satuy. Doctor Satuy, quería hacerle una pregunta. Cuando una persona trabaja mucho, tiene mucho estrés o sufre mucho, tiene mucho sufrimiento familiar, ¿eso tiene que ver para que el corazón se afecte? O si uno es delgado, hace ejercicio, por mucho que sufra, no se afecta el corazón. Hay angustia que uno tiene que le deja como un hueco en el corazón, a la altura del corazón, ¿no? Yo no sé si eso es así, si eso tiene que ver con que me va a dar un ataque. Muy bien, gracias Teresa. Definitivamente Teresa ha puesto un elemento que no lo había mencionado, el elemento del estrés, por diferentes vías que a veces son un poquito difíciles de poder explicar, pero digamos, muchas veces ese estrés altera una serie de mediadores químicos y hormonales que llevan a que las arterias empiecen a funcionar mal y se enfermen más fácilmente. Este estrés yo lo pongo dentro de un grupo que Lucho al comienzo no lo había clasificado, dije los factores modificables y los factores no modificables. Yo lo pondría en un intermedio como difícilmente modificable. Difícilmente. Porque sí, es que es realidad. Cuando uno dice, pues yo encuentro un paciente con un colesterol elevado, sé qué hacer para que lo reduzca, sé cómo controlar la presión, sé que los factores no modificables no voy a poder hacer nada, pero muchas veces manejar un nivel de estrés es complicado. Claro, tú no le puedes decir, deja de trabajar. Exacto. No puedes ponerle una escafandra y decirle, ¿sabes qué? Aíslate del a la calle y mundo. El tráfico, aíslate del tráfico. No se Ponte puede. Una persona, oye, un contador en marzo, ¿cómo no va a tener pues estrés y todo el mundo lo tiene buscando para sus declaraciones? Los padres de familia también los tienen padres de estrés familia en marzo también. Bueno, ahora es poquito antes, creo que. Pero por lo menos esos son ese es estrés estacional siquiera. Ajá. Pero el resto hay una serie de profesiones, gente en ventas. Tú lo has visto, gente en ventas tiene metas constantes que cumplir, es complicado. Entonces definitivamente yo creo que ese está dentro del grupo de los difícilmente modificables. Pero Teresa tiene toda la razón, este es un elemento que afecta y es definitivamente un factor de riesgo. En la ciencia se le pone algo como, se le ya pone una división que es un poco más médica, se le dice las personas que tienen una personalidad tipo A. Pero en general pudiéramos decir es básicamente el estrés y cómo uno lo recibe. Si es incapacitante o genera daño, o hay veces hay gente que se retroalimenta y logra hacer grandes cosas con estrés. Claro, es como uno reacciona a ciertas situaciones, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si es que ahorita hubiera un sismo, un temblor, o nosotros uno puede salir corriendo, el otro es calmado, el otro se pone a rezar. Depende cómo maneja la situación, ¿no? Es la reacción al estrés. Entonces, lo que hay que hacer es
tratar de que la persona baje un poco sus revoluciones, esté un poco más tranquilo, o que tenga algunas actividades que sean compensatorias. Ponte, tú sabes, el ejercicio es interesante, la actividad al aire libre también es interesante. Son cosas que nos permiten manejar un poco ese estrés. Tenemos otra comunicación. Estamos con nuestro amigo Pepe desde Miraflores. Pepe, buenas noches, bienvenido. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Una consulta. Yo tengo presión alta, entre 140 a 160. ¿Es un nivel peligroso o es un poco normal? Muy bien, gracias por la comunicación, Pepe. Doctor. Sí. Pepe, me hubiera gustado que usted me pudiera decir cuántos años tiene. Bueno, si está al aire, ¿sigue nuestro amigo? No, parece que se fue. Bueno, si vuelve a comunicarse, sí, sería excelente. Si bien tenemos unos valores que son ideales, donde todo el mundo podría decir, digamos, adultos, me encantaría que un paciente llegara a controlarlo para que tuviera una presión de 130-80 hacia abajo, como valores ideales. Esto también a veces se puede ir movilizando por edades, y en pacientes mayores uno puede ser un poco más permisivo con los valores de la presión máxima, la sistólica. Si bien lo ideal es tener estos valores ideales, pero definitivamente a veces uno puede ir elevando, puede encontrar pacientes que pueden tener 140 y no tienen ningún inconveniente, sobre todo en personas mayores de tercera o más edad. No sé exactamente, me impresiona por la edad del señor, que es una persona mayor, pero definitivamente tener valores en 160 no es aceptable. O sea, implican siempre un nivel de riesgo. Como le digo yo hay veces al paciente, es siempre mejor estar por el nivel de menor riesgo. Si yo caminara por una cornisa, me gustaría caminar pegado al edificio y no al vacío. Entonces, ¿no? O sea, estoy en la misma cornisa, pero estoy mucho más seguro. Entonces, definitivamente es bueno manejar esto porque sí implica un nivel de riesgo. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial brevísima, nos estamos pasando ya la pausa, 7 de la noche, 18 minutos, y seguimos con más de Visita de Médico a través de Radio San Borja 91.1. Dr. Pun, Homeopatía Medical Spa, Avenida Higuereta 325 Surco, teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325, Homeopatía Medical Spa. Está en la sintonía de Visita de Médico con el Dr. Pun. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Dr. Pun, Homeopatía Medical Spa, Avenida Higuereta 325 Surco, teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325, Homeopatía Medical Spa. Está en la sintonía de Visita de Médico con el Dr. Pun. El tema de hoy es factores de riesgo cardiovascular. Siete de la noche, 20 minutos, estamos con Visita de Médico, como todos los jueves de 7 a 8 de la noche a través de Radio San Borja 91.1. También nos pueden seguir, nos pueden escuchar ya los programas vía el Facebook oficial del programa, que es así, sencillo, Visita de Médico. O también vía www.radiosanborja.com. Estamos tocando el tema factores de riesgo cardiovascular con el doctor Alberto Satui, él es cardiólogo. Y estamos con una charla bastante amena. Sí, una charla bastante amena. Además, con Alberto nos une una amistad de más de 20 años. Pero no ha dicho cómo está, cómo está usted. Algún día te contaré la anécdota, porque es una anécdota muy simpática. Después del programa me la cuenta. Pero no ha dicho cómo está el doctor usted. Pues muy bien. Ya ha dicho, está ok. Yo he dicho que está ok.
Estoy totalmente seguro. No hay estrés por el momento, ¿no? No. Bueno, Lucho sabe manejarlo. Ya que estábamos hablando de la presión alta, Alberto, ¿nos puedes explicar de qué se trata realmente el tema de la presión alta? Mira, Lucho, tú sabes que hay una serie, nosotros los médicos tenemos un nombrecito que es interesante y nosotros decimos un síndrome. Es cuando nosotros tenemos una situación a la cual se puede llegar de diferentes maneras y se encuentra uniendo una serie de elementos. El síndrome hipertensivo, la hipertensión arterial, es una enfermedad que también es multifactorial, tiene una base genética, no tiene una etiología. No tiene una causa. No tiene una causa, una sola causa no tiene. Se supone que hay elementos que pueden ser genéticos, que pueden ser agravados por factores externos como el sobrepeso, como el sedentarismo, como la ingesta de alcohol exagerado, como el estrés, el tabaco. O sea, todo termina siendo un círculo vicioso. Exactamente, por eso era que justamente quería llevarte ese argumento. Al final de cuentas, cuando nosotros vemos una cantidad de enfermedades que afectan las arterias, todas ellas están interrelacionadas. Pero todas ellas tienen gran fuerza genética, o sea, una base genética muy importante. Si uno tiene, por ejemplo, padres hipertensos, uno va a tener por lo menos 3 o 4 veces el riesgo de tener hipertensión arterial. Y eso es un hecho. Si uno tiene a esto agravado por sobrepeso, por sedentarismo, su probabilidad va a ser mucho mayor. Y su necesidad de tratarlo va a ser mayor, no solamente desde el punto de vista del riesgo, sino también de la medicación que va a requerir. Entonces, todos los factores de riesgo son como ramas de un mismo árbol, ¿sí? Son como ramas que se pueden manifestar de diferentes formas. Al final estás hablando de una enfermedad que no es que solo compromete el corazón, compromete las arterias. Y dentro de eso, una de ellas es el corazón, que es en realidad casi como una extensión de una arteria. Entonces tenemos arterias en el cerebro, tenemos arterias en riñones, tenemos arterias en los ojos, tenemos arterias en todo el cuerpo. Entonces así van dañando las arterias. Es como una casa que ve que sus tuberías se van dañando. Eso es. Tenemos una comunicación, otra llamada, nos dicen desde Chorrillos, Marianel. Ajá, ¿cómo estás, Marianela? Marianela, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Buenas noches, lo escuchamos con el doctor Satuy. Sí, adelante. Mira, el motivo de mi llamada es porque, bueno, yo soy una persona que sufre de hipertensión, me dice el doctor de nacimiento. Recién, la semana pasada, estando yo dormida, en mi pecho sentí en mi corazón una explosión. Cuando yo he despertado, mi corazón estaba latiendo a 1000 por hora. O sea, no podía hablar, no me podía mover, no podía pedir auxilio porque estaba totalmente sin voz, mi voz estaba débil. Y felizmente que mi hijo ese día se durmió conmigo, le pasaba la voz, no podía, hasta para mover mi mano, no podía ni mover mi mano. Y lo moví así suavemente y él despertó y yo le dije que llamara a su papá, ¿no? Pero no sé por qué me dio eso. Entonces ellos nada sabían qué hacer. Ahora como en Google está todo, busca qué significa que el corazón que esté latiendo rápidamente, ¿no? Entonces por eso decían que era taquicardia, ¿no? Entonces yo de verdad que me he asustado, no he ido al doctor, no sé si se debe a eso, a una hipertensión, ¿por qué me ha dado eso a mí? No sé, quisiera saber, por favor. Mira, no cuelgue. 52 años, sí. ¿Cuántos años? 52. Muy bien, gracias por la comunicación. Doctor. Sí, Marianela, muchas gracias en primer lugar por la consulta y por la confianza. Yo creo que es interesante, y ya por lo menos nos está diciendo que ella tiene aparentemente una presión arterial elevada y ha sentido una molestia, unas palpitaciones. Todavía no sé en este momento en qué etapa de su ciclo, digamos, de vida reproductiva está.
No sé si ella todavía menstrua, sería algo bastante ya prolongado este periodo en ella. Pero lo más importante de decir es que esa hipertensión debe ser tratada, que lo que ella ha tenido puede haber sido, desgraciadamente cuando uno más sabe en medicina, más posibilidades le pone, puede haber sido un cambio de ritmo de su corazón, puede haber sido un episodio incluso a veces de estrés nocturno en el cual se acelera su corazón, no sé a qué nivel se haya acelerado. De todas maneras, por el hecho de que, a pesar de no saber los otros factores de riesgo que ella tiene, por el hecho de ser hipertensa, tiene un riesgo incrementado. Y lo que yo siempre trato de decir es, no reemplacemos por un consejo una consulta telefónica. O sea, ¿no? Así es. Vayan, por favor, Marianela, consulte a su médico, que le controle su presión arterial, que vea lo que hemos dicho hace un rato, cuál es su nivel de riesgo, y en base a eso podrá estudiarla. Podrá ver, por ejemplo, hacerle quizás solamente un control de su presión, quizás un nivel de esfuerzo, ver cómo está su colesterol, etcétera, etcétera. Claro. Lo que llama la atención también en ella es que después de ese episodio no haya ido a una consulta, ¿no? Exactamente. Llama un poco la atención. Y interesante también otra cosa, y lo pongo ahí de lado porque esto es uno de los elementos que se reconocen ahora más recientemente, es una paciente que está dormida. Uh-huh. No sé si es una persona, por ejemplo, con sobrepeso, que pueda tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Son personas que son clásicamente roncadoras y que muchas veces, sin saberlo, dejan de respirar en la noche, y al generarse esta situación se pueden producir arritmias y elevaciones de presión arterial. Para nosotros en este momento lo consideramos en cierta manera hasta una variable independiente para riesgo cardiovascular. Y eso es algo que en pacientes dormidos puede ocurrir. Muy bien, vamos a la pausa, vamos a la información, a las noticias, y seguimos con más en Visita de Médico a través de Radio San Borja 91.1. Dr. Pum, Homeopatía Medical Spa, Avenida Igreta 325 Surco. Teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325. Homeopatía Medical Spa. Está en la sintonía de Visita de Médico con el Dr. Pum. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Dr. Pum, Homeopatía Medical Spa, Avenida Igreta 325 Surco. Teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325. Homeopatía Medical Spa. Está en la sintonía de Visita de Médico con el Dr. Pum. El tema de hoy es factores de riesgo cardiovascular. 7 de la noche, 33 minutos. Efectivamente, el tema es factores de riesgo cardiovascular y lo estamos tratando con el doctor Alberto Satui. Él es cardiólogo y estamos tocando temas bastante interesantes para la gente también que escuche en casa, en el auto, donde se encuentre, y también puede aportar con sus preguntas al programa vía el 225-3344 o si no al 977-649-770 vía mensajes de WhatsApp o también mensajes de audio para poderlos emitir acá en el programa. Doctor Alberto, puede comunicar también por el Facebook. Ajá. Que estamos revisando, dicho sea de paso. Ya. Visita de Médico. Doctor, el caso de los deportistas, de los futbolistas profesionales que ven un chequeo cada cierto tiempo, personas que se cuidan en la dieta, una buena alimentación, y vemos mucho caso de los futbolistas que están jugando pues un partido y tienen un infarto o algo muy súbito. ¿Qué pasa en esos casos si ellos se cuidan tanto, no? Yo creo que el caso al cual te estás refiriendo, Guillermo, en realidad es muy interesante. Creo que ahí hay más de un grupo de pacientes. ¿Ya?
En primer lugar, estás hablando de gente joven, estamos hablando seguramente de 20s, ¿no? Tercera década de la vida, no, 20 a 29 años, son gente muy joven que hacen deporte, o sea, no es un tema de capacidad, sino es un tema que en un momento bruscamente se produce un accidente vascular. Puede existir un grupo que tengan enfermedad coronaria precoz, o sea, que tengan enfermedad de sus arterias coronarias en forma muy temprana, pero eso es muy poco frecuente. La gran mayoría de esos casos son personas que tienen una enfermedad en la cual el corazón es muy grueso. Es un término un poquito complicado que no quiero enredarlos, pero son corazones que son muy gruesos y, como estábamos conversando con Lucho, son tejidos que han crecido, llamémoslo así, han crecido en tejido, pero no en la cantidad de arterias que tienen. Entonces hay zonas que no están bien irrigadas. Entonces estos pacientes pueden hacer una serie de complicaciones. Y algunas de ellas justamente producen lo que se llama una muerte súbita. Estos son casos que se llaman cardiomiopatías hipertróficas. Ustedes van a encontrar, y no solamente en el país, no solamente se acuerdan de un muchacho del Cristal que pasó eso, otro futbolista, sino hay futbolistas incluso de talla mundial en ligas como la italiana, la española, que han tenido muerte súbita también en básquet. O sea, uno puede estar caminando por la calle en cualquier lugar y le puede dar esto. Sí, y son pacientes que tienen clásicamente el riesgo de tener casos de muerte súbita, sean por arritmias, por infartos, etcétera. Nos dicen que tenemos otra comunicación, así es, se comunica con nosotros Rosa desde Cercado. Rosa, buenas noches, bienvenida. Sí, adelante, Rosa. ¿Aló? Sí, Rosa, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Mira, mi consulta es en realidad porque no sé si tiene que ver el tema de la tensión, la preocupación, los problemas y sobre todo mi edad, ¿no? Estoy ya próxima a cumplir 55 años y siento como angustias, taquicardias y estoy un poquito subida de peso en el frío. Entonces quería saber si me puedes recomendar una dieta. Muy bien, muy bien. Gracias, Rosa, por la comunicación. Doctor. Rosa, en primer lugar, quítese la idea de que es una persona muy mayor. La expectancia de vida en nuestro país en este momento está aproximadamente en 81 años para los varones y casi en 83 para mujeres. Usted es una persona joven y por tanto usted debe preocuparse porque sus factores sean lo menor posible. Puede tener en este momento un nivel de tensión, pero por ejemplo, si usted dice, tengo algo de sobrepeso, pues tiene que aprender a comer un poquito menos. Tiene que aprender, el cuerpo es casi como si dijéramos como una cuenta de banco. Para reducirla hay que tener menos ingresos y más egresos. Así se llega al rojo. Y en su caso esto equivale a decir comer un poco menos y, por otro lado, hacer un poco más de ejercicio. Esto le va a servir, aunque le parezca mentira, no solamente para reducir de peso, sino también le va a servir para que usted pueda manejar un poquito esa tensión que tiene. Y si con eso se pone y un día va al médico y va a ver, revisan sus factores de riesgo, quizás encuentren algún otro y eso le va a permitir que usted esté mucho más tranquila, porque insisto, usted es una persona joven. Es verdad, 55 años es una persona completamente joven y lo que hay que hacer es prevención. Entonces hay que ir al cardiólogo, tiene que ir, si está con sobrepeso, a su médico también, o a su nutricionista, y revisar qué es lo que está comiendo y si está haciendo el ejercicio adecuado. Eso finalmente y Lucho, además tú, incluso mejor que yo, sabes acerca del tema justo en nutrición. Es diferente, uno no debe dar recetas mágicas, porque es diferente si la señora Rosa tiene una glucosa elevada, es normal, si tiene un colesterol elevado, si su ácido úrico es elevado o no. O sea, hay muchos elementos factores hay que tomar en cuenta. Hay que tomarlos en cuenta para hacer una dieta, ¿no? Es exactamente como ir a la farmacia y pedirse un medicamento sin haber ido al médico, es como buscar en Google una dieta. Entonces, lo que hay que hacer aquí es un tema de prevención. Si usted tiene por encima de los 45 años, ya debería uno ir por lo menos una vez al año o 2 veces al año al cardiólogo, y si hay factores de riesgo asociados, pues acudir a los médicos que sean necesarios. Totalmente de acuerdo.
Muy bien, 225-3344, 225-3344, o si no, 977-649-770, para el tema pues de los envíos de mensajes de audio, si no, de WhatsApp. Está la producción, nos puede alcanzar algunas preguntas. Doctor, el tema que mucha gente también de repente se pone a pensar, el tema de esas pastillas, vamos a decir, o sea, el tema del Viagra, que mucha gente se preguntará, ¿hace mal? ¿No hace mal? La gente dirá, ya que estamos con un cardiólogo, ¿qué más para que no se... La pastillita azul. Ajá. Yo creo que en general los medicamentos, y pongámoslo en general para evitar ningún tipo de marca ni nada, medicamentos que son utilizados para la disfunción eréctil, estos medicamentos per se no son malos. Son medicamentos más bien que tratan de devolver un aspecto de la salud a los pacientes. Estos medicamentos fueron inicialmente evaluados para mejorar la circulación del corazón. Para manejar justamente y mejorar, optimizar la circulación de las coronarias al corazón. Dentro de la investigación de estos productos encontraron el efecto que tenía sobre la irrigación a nivel del pene, y por tanto entonces se dieron cuenta que tenía un efecto totalmente como les va a dar, de las cosas que ocurren exacto, les va a dar risa, pero en la gente en la que se intervenía en los estudios clínicos no devolvían los medicamentos al terminar el estudio, porque obviamente todos estaban felices. Entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿y por qué hubo unos pacientes que al comienzo tuvieron problemas y se infartaron? Por algo muy simple, si esa persona, por ejemplo, no había tenido ningún tipo de actividad sexual, que es un ejercicio, o sea, implica un ejercicio. Se puede elevar 70-75% de la frecuencia cardíaca máxima en una relación sexual. Entonces, si esa persona no había estado haciendo ejercicio, estaba muy restringida de su actividad, y de un momento a otro ve que la suerte lo acompaña y logra una erección, entonces a veces piensa, no, esto es pero así, voy a hacer pero faena. Y entonces esos pacientes lo que hacían era, empezaban a mostrar que en el fondo tenían también enfermedad coronaria. Y es que, para que vean cómo todo lo que decíamos hace un rato es cierto, los factores de riesgo para disfunción eréctil son también los factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque es una forma de alteración de una pared interna de las arterias. Entonces, al final de cuentas, es una forma de enfermedad vascular. Claro, o sea, el daño de la hipertensión es un daño básicamente arterial. Sí. ¿No es cierto? No es exclusivamente del corazón, sino es solamente de todas las arterias del cuerpo. Y no es solamente un daño anatómico que vuelve las paredes más gruesas, sino es un daño de función de la capa interna, de la cara interna de las arterias. O sea, claro, las arterias se ponen más gruesas, se ponen como que digamos duras, y terminan por no hacer sus movimientos adecuados, ¿no? Y para colmo, esa capa interna, que lo que se encarga es de seleccionar qué sustancias y qué moléculas van a pasar a la pared de la arteria, empiezan a funcionar mal. Entonces todo ese colesterol que uno puede tener en exceso pasa libremente, produce el daño dentro de la pared, produce una inflamación, y ahí es que se va formando la enfermedad coronaria y la enfermedad vascular en general. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial y ya retornamos con nuestro programa, con último bloque, con unas recomendaciones por parte del doctor para toda la gente que está escuchando a esta hora de la noche de nuestro programa Ojo, todos los jueves de 7 a 8 a través de Radio San Borja 91.1. Pausa y continuamos. Dr. Pum, Homeopatía Medical Spa, Avenida Igreta 325 Surco, teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325, Homeopatía Medical Spa. Está en la sintonía de Visita de Médico con el Dr. Pum.
Dr. Pun, Homeopatía Medical Spa, Avenida Iguereta 325 Surco. Teléfonos 560-6933, 560-6934 o al celular 997-92-2325. Homeopatía Medical Spa. Está en la sintonía de Visita de Médico con el Dr. Pun. El tema de hoy es factores de riesgo cardiovascular. Y de inmediato vamos con una comunicación que estoy esperando durante la pausa. Estamos con Judith desde Surco. Judith, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Sí, buenas noches, doctor. Sí, adelante. Mi consulta era la siguiente. Es probable que una persona que su mamá ha sufrido del corazón porque tenía problemas de presión, pueda ser también posible que los hijos padezcan de la misma enfermedad. Muy bien. Gracias, Judith. Doctor. Sí. Sí, Judith, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la respuesta es sí. O sea, sí hay una predisposición genética, por un lado, para una de las enfermedades que es un factor de riesgo como la hipertensión arterial, y también hay un riesgo aumentado para tener una enfermedad vascular, o sea, una enfermedad coronaria, por ejemplo. Por lo que decía hace un rato, o sea, no son solamente elementos genéticos, sino también hay costumbres, hábitos, tipos de vida. Si uno tiene un padre que no fuma, es más difícil que uno fume. Difícilmente uno va a fumar. Claro. O sea, puede ocurrir, pero es más difícil. Si uno tiene un padre deportista, pide comida chatarra los días martes, que es 2 por 1. Exacto. Entonces, claro, es toda la familia la que está enferma. Si todos comen sano, aprenden y eso se transmite. Bueno, o sea, claro, definitivamente son patrones y no solamente. Eso lo ves en mi casa, por ejemplo, ¿no? Mis hijas, acá tengo una, comen muy sano, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro. Y cuéntanos un poquito acerca del tabaquismo, que es otro de esos factores modificables 100%, ¿no? Dicho sea de paso, antes de la pregunta, ¿la incidencia de problemas cardiovasculares y de muerte por problemas cardiovasculares es tanta como la de cáncer? ¿Es menor, es mayor? Mira, en el mundo es la primera causa. En el mundo es la primera causa. En el mundo es la primera causa, pero por lejos. Por lejos. Enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en el mundo, pero por lejos. Es más, aún en esta época, en este siglo, se viene, digamos, lo que se dice una epidemia. Porque, y eso tú lo sabes, los niveles de sobrepeso se han incrementado tremendamente, especialmente en ciertas zonas del mundo donde hay menos recursos, en los países en vías de desarrollo. Hay una epidemia también de diabetes. También esto lo que está llevando es a sumar más factores de riesgo, y las enfermedades cardiovasculares yo pienso que van a seguir aumentando en este siglo, así que sin duda. Pero vuelvo un poco al concepto que me decías de el tabaco. Yo creo que les voy a decir un concepto que es muy importante. No existe ninguna medida en salud pública que sea más eficiente, o sea, eficacia y costo, en salud en general, que dejar de fumar. Ninguna. O sea, dejar el cigarrillo es lo mejor que nos puede pasar. Si yo le diera, no sé, vacunas a todo el mundo, si yo le diera charlas a todo el mundo, si yo les hiciera los chequeos a todo el mundo, y yo dijera, quito el cigarrillo en todo el mundo, sería la medida más eficiente que existe. Lo que pasa es que los diferentes rubros de industria son muy imaginativos. Entonces hay una serie de conceptos, ya lo has visto y lo han conversado ustedes, no hace mucho con un otro colega especialista, un oncólogo, el cigarrillo electrónico. Correcto. Eso no hace daño. Correcto. No hace daño. O sea, estoy eliminando uno de cerca de 400 toxinas que aparecen. Pero las otras 399 están ahí. Y no solo eso, sino que además la persona todavía está convencida de que ese es un cigarrillo, y se lo dicen, sano. Claro. Vive tranquilo, no existe. Eso no existe, el cigarrillo sano. Sí, pues semanas anteriores vino el doctor Steve Orlullo, que es oncólogo, y nos dijo que
que el cigarrillo electrónico era tan malo o igual, peor o que más el cigarrillo. Sí, totalmente. O sea, tú estás confirmando que por tu especialidad ninguna duda, también es lo mismo. Ninguna duda. Y hay otros conceptos que también los pongo. Cigarrillos light. Está demostrado que los centros del cerebro que responden a los niveles de nicotina que uno consume hacen que cuando uno fuma uno de esos cigarrillos light, entre comillas, aspira más y llega a fumar más, porque su necesidad de la nicotina es mayor. Entonces, no existe, o sea, no existe, es como que dijera una pistola grande, una pistola chica, ambas pistolas matan. Y lo interesante del tema del tabaco y problemas cardiovasculares es que finalmente es uno de esos factores modificables. Exacto, están en nuestras manos. Así es uno de los factores modificables, tanto como la presión alta, que es un factor controlable. Exacto. Y tanto igual la diabetes o el sobrepeso o el sedentarismo, que son factores modificables. Y sabes que desgraciadamente es un vicio, porque no es un hábito. Sí genera una dependencia no solo psíquica, sino física. Este vicio del tabaco, el consumo del tabaco, es socialmente aceptado. Totalmente. Entonces, no hay forma de que uno se sienta mal con ello. Recién, para quienes ahorita que toda nuestra población viaja mucho y se van dando cuenta de que en lugares de países desarrollados, fumar convierte a un ciudadano de segunda categoría. Para fumar en un sitio tiene que salir a la calle. No puede fumar en un taxi, no puede fumar en tal sitio, en tal otro. Entonces, es porque esas poblaciones en esos países se han dado cuenta que lo que él fume me hace daño a mí. Entonces, si él quiere hacerse daño, está bien, pero solo. Entonces, en nuestro país eso todavía no existe. Todavía hay gente que fuma en lugares cerrados. Recuerda, no sé Guillermo, pero por lo menos Lucho sí. Acuérdense ustedes los aviones en los cuales había unas filas para los fumadores. Ya me estás vendiendo con la edad, pero sí es verdad, es verdad. Pero es verdad, sí, claro, era atrás, al fondo. Acuérdate, al fondo, habían filas para fumadores. Cuando, qué tontería, si todos estaban respirando el mismo aire. Así es. Eso es algo que ahora a una persona joven se le hace absurdo. Bueno, en esa época existía. No hay tabaco bueno, eso no existe. Felizmente en los restaurantes ya quitaron todo, porque también han hecho un área separada para fumadores y ahora ya no. Y en esos minutos finales ya, doctor, unas recomendaciones para los amigos oyentes, la gente que está escuchando en ese momento el programa. Yo creo que lo más importante es que uno sea muy honesto consigo mismo y con sus familias. No podemos ser inmortales, pero sí podemos tratar de vivir bien y que ese tiempo la familia nos pueda a nosotros gozar. Y yo creo que lo más lógico es tratar de irse uno donde su médico, sentarse un momento, dedicarse a sí mismo y decir, quiero saber cuál es mi riesgo, cuáles son mis talones de Aquiles y por dónde me debo de cuidar. Podríamos hablar de recetas mágicas, medicamentos y todo, pero al final de cuentas la cosa es prevención e identificar niveles de riesgo. Cuáles son los factores y manejarlos. Si no hago ejercicio, hacerlo. Claro. Si tengo un gran sobrepeso, bajarlo. Si tengo un colesterol elevado, controlarlo. Hay en este momento en cualquiera de los profesionales de la salud que están a cargo de todos los de la audiencia de acá del programa, que pueden perfectamente darle todos los consejos y sobre todo individualizados, porque no existen recetas para todos. Correcto. Y lo que tú has dicho es hay que recalcarlo, hay que ser honesto con uno mismo. Sí. ¿Por qué? Porque hay gente que te dice, sí, claro, tengo sobrepeso, pero poquito. Y realmente no es tan poquito, ¿no? Ajá. Tengo presión alta, pero poquito, sí me cuido, pero sí voy a mi consulta, pero... Entonces, uno tiene que ser honesto consigo mismo, saber cuáles son sus factores de riesgo y saber controlarlos, saber que hay ciertos factores que no se pueden modificar
pero otros factores que sí está en nuestras manos modificar con ayuda del médico. Autoestima y cariño por la familia. Correcto. Muy bien, doctor. ¿Y dónde podemos ubicarnos si la gente que ha escuchado sus consejos quiere seguir comunicándose con usted ya de manera personal? ¿Cómo lo ubicamos, doctor? Yo trabajo en el servicio de cardiología de la Clínica San Felipe, en Jesús María, pero lo más importante es, tienen siempre sus médicos al lado, por favor confíen en ellos, no googleen tanto, porque uno encuentra lo que busca y no necesariamente lo correcto. Muy bien, estuvo con nosotros el doctor Alberto Satuy, él es cardiólogo, y con estos consejos ya la gente al menos va a tener un poquito el panorama más claro, ¿no? Y estos minutos ya finales para terminar, quiero aprovechar el tiempo para mencionar una vez más a los amigos oyentes sobre esta caminata, doctor. La caminata, sí, la caminata, necesitamos su apoyo para la caminata para los niñitos con cáncer en nuestro albergue. Es el día 22 de mayo, pueden comprar sus politos, pero es pueden comprar una suerte de padrinazgo en el teleticket de One y Metro. La caminata es el 22 de mayo. Es desde acá el Jockey. Desde el Jockey, vamos a partir desde el Jockey. ¿Va a estar el doctor Alberto Satuy? También. Tendrá que estar. Sí, bueno, y también lo voy a comprometer para un siguiente programa, porque es una conversación divina. Muy bien. Gracias, amigos, por todo. Espero que hayan disfrutado el programa esta noche. Por nuestra parte será hasta la próxima semana. El programa lo pueden volver a escuchar en el Facebook de Visita de Médico. Buenas noches, bendiciones. Hasta la próxima semana. Radio San Borja presentó Visita de Médico con el doctor Luis Pun. Hasta la próxima semana.